Sabe que este mensaje viene como a continuación de todo lo que el Señor nos viene hablando los últimos domingos. Es algo con el que el Señor me estuvo desafiando estos días. Y esa es la idea, que cada uno de nosotros en esta mañana nos vayamos desafiados. Que no nos conformemos con lo que sabemos acerca de Dios hasta hoy, con lo que sabemos del Evangelio hasta hoy y con la vida que hemos llevado hasta hoy, sea buena o sea mala, que no nos conformemos con eso, sino que podamos ir siempre por más. Que siempre podamos avanzar, porque el Señor no tiene límites y yo tengo que ir por más con Él. No me conformo con lo que sé de Dios hasta ahora, con lo que Dios ha hecho hasta ahora. Le damos gloria al Señor por lo que Él hace, pero no nos quedamos solamente con eso. Queremos ir por más, porque hay mucho más que Dios quiere hacer. Amén. Así que sepa que el mensaje de hoy nos va a desafiar verdaderamente. Y eso es bueno. Libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Todos conocíamos esta historia seguramente, y aunque es muy conocida, no quiero enfocarme en esta mañana en sí, en la historia de Zaqueo, en cómo él conoció al Señor, sino que quiero enfocarme en el resultado de esta historia, en cómo las cosas fueron sucediendo para que esto termine como terminó. Ahora, para ponernos un poco en contexto de lo que era Zaqueo, Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos, lo que se conocía como un republicano. Y los republicanos eran muy aborrecidos por el pueblo judío, por el hecho de que tanto Zaqueo como los demás recaudadores de impuestos eran judíos. Los republicanos eran judíos que servían a Roma. Entonces eran vistos como traidores a su pueblo, a su cultura, a su ley. Y el asunto era que los romanos contrataban a los judíos para hacer este trabajo porque estos judíos conocían bien al pueblo, conocían a las personas. Entonces, uno de los impuestos que se cobraba, que era un impuesto anual que se cobraba, por ejemplo, en una casa por la cantidad de hijos que tenían o por la cantidad de propiedades que tenían. Entonces, los romanos iban, golpeaban la puerta y decían: bueno, vengo a cobrar el impuesto. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo 4 hijos, así que es tanto. Y de atrás, Zaqueo le decía: no, tiene 5 hijos, yo lo conozco. Ah, sí, cierto, me había olvidado de uno. Entonces tenía que pagar. Entonces, si el judío se quería hacer el vivo por la cantidad de hijos, quería mentirle al romano, el republicano estaba atrás, que lo conocía, y le decía cuánto era. ¿Qué propiedades tenés? No, yo solamente tengo esta casa. No, mentira, porque él se compró un terreno en tal lugar. Yo sé que él se lo compró. Ah, sí, cierto, me había olvidado. Entonces, por eso eran aborrecidos los republicanos, porque era un judío que básicamente los estaba traicionando o los estaba delatando. Y entonces los impuestos eran caros. Aparte de que Roma cobraba un impuesto y el recaudador de impuestos sobre esa plata cobraba lo que se le antojaba encima. Entonces, si Roma le decía: es tanto, póngale a plata de hoy, no sé, bueno, tu impuesto es de 1.000 pesos, el republicano de 1.000 pesos para arriba podía cobrar lo que se le antoje, porque esa era la parte que le correspondía a él.
Zaqueo tenía la casa más hermosa de toda la ciudad porque era el que mejor estaba de todos los judíos, pues su economía era buena por lo que recaudaba. Entonces, ese era Zaqueo. Por eso decían se junta con pecadores. Ese era Zaqueo, la persona aborrecida por la vida que llevaba. Bien, entonces lo interesante de la historia es cómo Jesús afectó la vida de Zaqueo y cómo Zaqueo responde y Jesús le termina diciendo: Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Fíjense que Jesús no fue a decirle: bueno, mirá que yo soy el Mesías, mirá que después voy a volver pronto, así que si no te arrepentís, te podés ir al infierno. Mirá que acá tengo el tratadito que dice que yo vine a morir por ustedes. Jesús no fue con ningún argumento, no fue con ningún nada, simplemente fue a ese lugar a reunirse con él y a sentarse a comer. Y el hecho de que Jesús esté en ese lugar y la atmósfera cambió de ese lugar, Zaqueo tuvo una transformación y dijo: la mitad de mis bienes lo voy a dar a los pobres, y si a alguien he defraudado hasta cuadruplicado, se lo voy a devolver. Hubo un cambio de mentalidad, hubo una transformación en Zaqueo. Entonces, fíjense el mensaje de Jesús desde su primer prédica, desde la primera vez que él se manifiesta como rabino, cuando expresa: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya hemos explicado que la palabra arrepentíos en el original griego es metanoeo, que significa cambiar tu mentalidad, cambio de mente. Eso fue lo que le pasó a Zaqueo. Cuando llega Jesús, él cambia y transforma su mente automáticamente y dejó de ser un chanta para devolver hasta 4 veces lo que había defraudado a la gente, lo que le había robado a la gente. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Entonces eso produjo realmente un cambio en la mentalidad de Zaqueo. Ahora, fíjense que Jesús no hizo demasiado en ese lugar, simplemente fue e hizo exactamente lo que tenía que hacer, lo justo y lo necesario. Simplemente se paró ahí, fue, visitó la casa, estuvo con él, comió, habrán charlado de algunas cosas y automáticamente él recibió la salvación. Ahora, Jesús no le hizo la oración de fe a Zaqueo para que se convierta. Repetí esta oración conmigo, Zaqueo: ¿querés ser salvo? Y ahora yo, cuando vaya a mi Padre, te anoto en el libro de la vida. No fue eso. Hizo exactamente lo que tenía que hacer, que era estar ahí y cambiar la atmósfera del lugar. Y se produjo ese cambio de mentalidad en la vida de Zaqueo. Lo impresionante, y que a mí me gusta mucho, es que Jesús nunca predicó de manual. Él siempre dijo lo que tenía que decir. El viernes hablábamos acerca de esto, de que cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo habitando dentro nuestro. Tenemos al Señor habitando dentro nuestro, porque hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Ahora, ¿quién conoce todas las cosas? El Señor. Fíjese, si yo pudiese dejar que el Señor se manifieste cada vez que yo tengo que ir a hablarle a alguien de Él, voy a decir exactamente lo que tengo que decir y la persona no le va a quedar otra que arrepentirse. Fíjese la imagen, la figura de Jesús con la samaritana. Jesús fue a la samaritana y le dijo exactamente lo que le tenía que decir. Le habló de ella, le habló de su vida y le habló de quién era Él. Y la samaritana hizo un cambio, una transformación, porque Jesús le dijo exactamente lo que le tenía que decir. No fue a buscar el tratadito, no fue a ver cómo hacer el curso de evangelismo, a ver cómo se hace. No fue con el automático de: yo vengo a perdonar todos tus pecados, te vengo a salvar, te vengo a sanar, vengo a hacer esto, vengo a hacer otro. Le dijo exactamente lo que necesitaba oír, porque Jesús la conocía. Y ese Jesús es el que está dentro nuestro, el que conoce todas las cosas.
hay una de las personas que se dio cuenta de lo que Jesús era en la Biblia, y es Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley. De todos los fariseos, el que la Biblia me menciona que se dio cuenta que pudo hacer un cambio en su mentalidad fue este hombre. Ahora, siempre hablamos mal de los fariseos por las formas que ellos tenían, pero ¿sabe qué? Hoy vamos a darle para adelante un poco a los fariseos, porque para ser fariseo era una cosa bastante tremenda. El fariseo era una persona que, si bien tenía, podemos decir, mucha estructura religiosa y todo, era una persona que era muy sacrificada verdaderamente. Si de 1000 judíos 1 o 2 llegaban a ser fariseos, era muchísimo, porque había que estudiar mucho, había que sacrificar mucho, había que dedicarse mucho. Ahora, ¿cuál era el problema de los fariseos? Que ellos hacían énfasis en lo que Dios había dicho, en lo que estaba en la ley, en lo que Dios dijo. Ahora, Jesús hacía énfasis en lo que Dios estaba diciendo en ese momento. Esa es la gran diferencia. Y es impresionante ver cómo ese espíritu de fariseísmo muchas veces está en la iglesia, porque hablamos de lo que Dios hizo alguna vez, de lo que Dios dijo aquella vez, y estamos atados muchas veces a doctrinas de hombre, a costumbres de hombre, porque alguna vez funcionó, porque alguna vez alguien lo dijo y resulta que tiene que ser así. ¿Sabe cuántas teorías evangelásticas tenemos nosotros porque alguien dijo que era así? Y cuando vamos a la Biblia resulta que es totalmente distinto. Pero alguien nos enseñó que eso era el evangelio. Entonces nos quedamos con eso y nunca más fuimos al Señor a ver si Él tiene algo nuevo, si Él tiene algo más. El problema con la iglesia es que no hemos buscado más del Señor, nos hemos quedado con lo que sabemos de Dios. Y Dios es muchísimo más de todo lo que nosotros sabemos. No podemos enfrascar al Señor siquiera en los 66 libros que tenemos en la Biblia. Dios es muchísimo más que todo eso. Y tenemos que tener el anhelo de saber más del Señor. Porque fíjese que el saber simplemente lo que sabemos de parte de Dios nos ha limitado en tener un Dios bastante pequeño que no se manifiesta como debiera manifestarse a través de nuestra vida. Hoy quizás entremos en crisis en algunas cosas, pero esto nos va a traer muchísima luz y nos va a desafiar. Fíjense que como iglesia nos hemos enfocado, estoy hablando de la iglesia mundial, nos hemos enfocado en llenar nuestros salones. Porque decimos, bueno, si este lugar está lleno, hay gente que se está convirtiendo. Llenar un estadio y que haya 40.000 personas en un evento evangélico, decimos, bueno, levanten la mano, repitan esta oración conmigo, se convirtieron 40.000. Y esa es la visión que tenemos estadística de lo que es los evangélicos. Permítanme la palabra evangélicos, no somos evangélicos, somos hijos de Dios, pero permítanme la palabra como para diferenciar. Decimos, bueno, tanta cantidad de evangélicos hay. Ahora la cuestión es que el hecho de que haya muchos evangélicos no nos dice nada y no nos lleva a ningún lado. Porque si hoy hiciéramos un evento donde los 3 millones y pico, debe haber como 4 millones y más también ahora con todos los que nos vinimos a Uruguay, que todos repitiéramos la oración de fe en simultáneo y digamos, bueno, Uruguay se convirtió al Señor, el hecho de repetir esa oración de fe no va a cambiar absolutamente nada si no hay una transformación. Nos quedamos con el método. Nos quedamos con el método y no hemos cambiado absolutamente nada. Yo quiero darle algunos datos precisos y estudiados acerca de esto. Ayer le preguntaba a los jóvenes, ustedes no digan nada que estuvieron ayer, si yo les pregunto, viendo la cultura del territorio, ¿cuál es el continente más pagano que tenemos en el mundo? ¿Cuál piensan ustedes? Está abierta la pregunta para que me puedan contestar.
cual, viendo la cultura del continente, la idolatría, los dioses que hay, cómo está todo, ¿cuál es el continente que piensan ustedes que es el más pagano? Que puede haber, que no debe haber demasiados cristianos ahí por el paganismo y por la idolatría que hay. ¿Cuál se imaginan? ¿Quién se anima a responder? Como continente. Bien. Ayer me contestaron por lo menos. Pero todos decíamos, de hecho yo pensaba también, en el continente asiático, que su cultura es muy idólatra. Su cultura, la forma en que ellos tienen, es muy idólatra, ¿verdad? No sé si usted se puso a pensar en esto. Ahora, yendo a los datos, resulta que Asia es el continente que tiene la mayor cantidad de cristianos evangélicos en el mundo. Tiene un total de 215 millones de evangélicos. 66 millones en China, 28 en India, 16 en Indonesia. 28 millones de evangélicos en India, el país más idólatra que hay. Filipinas 13, Corea del Sur 9. Y después de Asia, el país con mayor cantidad de cristianos evangélicos, el continente, es África, que tiene 185 millones de evangélicos. Sudáfrica tiene el 80% de su población cristiana evangélica. Y mire cómo está Sudáfrica. Aquí en Uruguay, por las iglesias, las congregaciones, que están registradas en, no me acuerdo el nombre ahora de la organización, se calcula que hay unos 300.000 cristianos evangélicos. Ahora, si somos tantos, hay 660 millones, en el 2020 había 660 millones de cristianos evangélicos en el mundo. Ahora, si somos tantos, ¿por qué no estamos afectando el mundo? Sudáfrica, con el 80% de su población cristiana evangélica, ¿por qué no cambió? ¿Por qué es un lugar con tanta pobreza, con tanta brujería? Brasil tiene 50 millones de cristianos evangélicos. Digo, hay algo que no estamos comprendiendo claramente. Porque si somos tantos, la iglesia evangélica acá en Uruguay está creciendo. Son datos estadísticos, son datos fehacientes. Está creciendo. Pero claramente hay algo que como iglesia no estamos comprendiendo. Porque si Jesús entró a la casa de Zaqueo y Zaqueo automáticamente cambió su forma de pensar, se arrepintió y vino la salvación a él, a su casa, y yo no puedo afectar nada, hay algo que yo no estoy comprendiendo de lo que es el Señor. Salió un anuncio que decía, hablaba una sacerdotisa de no sé quién, de esos anuncios que hay, vieron en los postes de luz, de tarot, de qué sé yo, y esta decía, te devuelvo a tu pareja en 7 horas o te devuelvo el triple de lo que pagaste. Claramente es una persona que debe tener resultados, porque nadie te va a pagar el triple de lo que pagaste si las cuestiones no funcionan en 7 horas. Nosotros años oramos por alguien de nuestra familia. Años. ¿Podemos decir que un brujo es más poderoso que un hijo de Dios? No, claramente no. Dios es más poderoso que cualquier cosa y lo recontra sabemos. Ahora, el problema es quién tiene más entrenado ese poder. Ellos se enfocan en hacer su trabajo y nosotros nos enfocamos en hablar mal de nosotros, como iglesia en todo el mundo. No lo estoy rezongando, hermano, no se quede así como que ay, el pastor nos está retando, porque esto a mí me cacheteó de todos lados. Yo digo, hay algo del evangelio que no estoy terminando de entender. Porque si somos tantos y no podemos afectar nuestra tierra, hay algo que no estamos comprendiendo.
Dios es muchísimo más. Yo tengo que producir ese cambio, esa transformación, ese metanoeo en las personas, porque si yo no estoy produciendo eso, es que ese cambio en mi vida todavía no se produjo. Si no estoy logrando afectar mi casa, si no estoy logrando afectar mi cuadra, si como iglesia de Cristo hay congregaciones cada 2 cuadras acá en Uruguay, acá en Montevideo. Usted camina 2 cuadras para allá y seguramente se encuentra 2 congregaciones, se camina para allá y se encuentra 2 o 3 más. Somos un montón, pero estamos muy encerrados en nosotros mismos, en nuestras cuestiones. Y hemos dejado de ocupar nuestro lugar. Fíjese cómo el infierno nos distrae. Fíjese cómo el infierno nos desenfoca en lugar. Por eso Pablo dice, poner la vista en las cosas de arriba. Y nosotros ponemos las vistas en las cosas que nos faltan acá abajo. Por eso nunca logramos conseguir todo. Dijo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Él sabe de qué cosas tenés necesidad. Él sabe qué es lo que te hace falta. Él sabe qué es lo que te produce ansiedad. Él sabe qué es lo que te preocupa. Pero si vos buscás primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se añade. Porque hay una frase que decíamos, que cuando yo me encargo de las cosas del Señor, Él se encarga de mis cosas. Y no sé si es bíblico o no, pero es algo que es cierto. Porque yo me enfoco en lo que Dios quiere hacer, en cumplir su propósito. ¿Sabe a qué máquinas se le hace mantenimiento? A las que funcionan, a las que trabajan. Las que dejaron de servir terminan en un galpón. Pero si yo tengo una máquina que funciona, que me da, que me produce, a esa máquina la voy a cuidar y le voy a hacer mantenimiento porque es la que me está produciendo. La voy a cuidar de todo lo que le esté pasando. ¿Verdad? Entonces, si yo me enfoco en lo que Dios quiere que yo haga, en lo que Dios preparó para mí, en cumplir el propósito de Dios conmigo, si yo me enfoco en eso, Dios va a hacerme mantenimiento todo el tiempo. Porque yo estoy ocupado en sus cosas. Yo tengo que hablar de lo que Dios está diciendo hoy. No tengo que hablar de lo que el diablo está diciendo hoy. Porque el diablo siempre nos habla, hermano. Todos tenemos la capacidad de escuchar en el espíritu, sépalo. Cada uno de nosotros tiene muy bien despierto el oído espiritual. Todos. El problema es que escuchamos la voz equivocada. El infierno muchas veces hace mucho más ruido. Entonces vemos el problema, vemos la inseguridad, vemos la pobreza, vemos lo que nos falta, vemos lo que no nos alcanza, vemos lo que nos va a pasar y nunca vemos a Dios que nos va a guardar. Nunca vemos a Dios que nos va a cuidar, pero lo predicamos, lo profesamos, le hablamos a los demás de lo maravilloso que es Dios y no lo terminamos de creer. Hoy tenemos que irnos desafiados de este lugar. Tenemos que irnos enojados, incómodos, molestos, aborreciendo el pecado, aborreciendo el infierno, aborreciendo al mundo y decir, hey, no puede ser que si yo tengo al Dios más poderoso del universo, las cosas estén como estén. Hay algo que yo tengo que transformar. Hay algo que yo tengo que cambiar. Hay un hábito que tengo que correr. No me tengo que sentir con este mensaje que al final no puedo hacer nada, al final no me salvé, al final soy un pecador. No, yo me tengo que enojar con el infierno hoy y decir, hay algo que yo tengo que hacer. Porque si la Biblia dice que Dios es poderoso, yo tengo que manifestar a ese Dios poderoso. Si la Biblia me está diciendo que Dios hace milagros, yo tengo que ver manifestados esos milagros. Si la Biblia me está diciendo que voy a ser salvo yo y toda mi casa, yo tengo que ver eso manifestado. La Biblia no miente y mi Dios tampoco miente. Me tengo que ir desafiado de este lugar. Me tengo que ir enojado con el infierno de este lugar. No puedo dejar que las cosas sigan siendo una derrota, que las cosas sigan siendo imposibles. Si mi Dios es el Dios de los imposibles, al que cree todo le es posible, dice la vida. Yo me tengo que ir desafiado hoy en esta mañana de este lugar. Amén. Fíjese algo que le dice Pablo a los colosenses en Colosenses 3, versículo 4, dice, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces la cuestión acá es que Cristo no está haciendo nuestra vida y no se está manifestando. Ya tengo la cuestión, que Cristo se tiene que manifestar a través de mí.
tengo que dejar de hacer las oraciones, esas mecánicas que hacemos solamente para estar un tiempo con el Señor, y rendirme a sus pies cada vez que vengo a la presencia de Dios. Cada vez que voy a separar ese tiempo de oración con Dios, yo tengo que orar todo el día, toda la noche, mi mente tiene que estar conectada con el Señor. Pero en ese tiempo que yo le dedico al Señor para buscarlo, si no estamos dedicando ese tiempo para el Señor, ya tenemos un problema más grave. Pero si estamos dedicándole ese tiempo a decir, Señor, ¿cómo es la cuestión acá? Y buscar y meterme en lo profundo. Yo tengo que saber que Dios es más de lo que yo sé. No me puedo quedar con lo que sé de Dios hasta ahora. Yo tengo que meterme en la profundidad y Dios tiene que ser mucho más. Si hay algo que nos trajo hasta este lugar y que nos ha llevado a recibir revelación de parte de Dios, quizás hasta hoy limitada, es decir, Dios no puede ser solamente esto. Dios no puede ser solamente este evangelio cuadrado que nos mete en un lugar, en un salón, a cantar, a orar y a escuchar un mensaje y no afectar nada más. Dios tiene que ser muchísimo más que todo esto, y esto es lo que nos empuja cada día y nos tiene que seguir empujando. Ahora bien, Pablo le dice a los corintios también en 2 de Corintios 5:14, este es un texto que me compartió mi esposa, que la verdad que nos reventó la cabeza, que dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. ¿A dónde están esas cosas nuevas? Si hemos conocido a Cristo. Pero el primer texto dice, pues el amor de Cristo nos apremia. Otra versión dice, el amor de Cristo nos obliga. Ese amor es el que nos mueve, ese amor es el que nos lleva a avanzar. Yo no me congrego porque tengo que quedar bien con el Señor por si Cristo llegue a volver. El amor de Cristo me obliga a hacerlo, porque su amor es el que me apremia, su amor es el que me mueve, su amor es el que me lleva a hacer las cosas, el que me motiva, el que me hace avanzar. Es su amor el que me lleva, porque he conocido a Cristo. Y si conocí a Cristo, soy nueva criatura. Y si no soy nueva criatura, lo que está alrededor mío tiene que ser transformado, porque hay un Cristo vivo adentro mío. Yo me tengo que desafiar en esta mañana. No puedo seguir con un evangelio cuadrado que no funcione y que no me lleve a ningún lado. Me tiene que llevar a gobernar, me tiene que llevar a reinar. Si yo, como hijo de Dios, estoy parado en esta nación donde ha querido reinar el ocultismo, tengo que decir, hasta acá llegaste, infierno. Hasta acá llegaste, humanismo, hasta acá llegaste, ocultismo, porque hay un hijo de Dios parado en este lugar, porque hay muchos hijos de Dios parados en este lugar, y la luz siempre va a echar afuera las tinieblas. Las tinieblas nunca pueden tapar a la luz. Si usted entra en un lugar que está completamente oscuro y enciende, aunque sea un fósforo, ese fósforo va a iluminar algo, pero las tinieblas no lo van a poder tapar. La luz siempre va a ser más poderosa. El asunto es que seamos luz a donde nos movamos. Yo tengo que ser luz. Yo tengo que ser la persona diferente en donde esté. ¿Cómo hablo cuando estoy con mi familia? ¿Hablo de lo maravilloso que es el Señor o me quejo como se quejan todos los demás? ¿Maldigo como maldicen todos los demás? ¿Por qué tengo familiares que no quieren saber nada con Dios? Esto me dio una cachetada a mí. ¿Por qué tengo parientes que no quieren saber nada con Dios si me conocen a mí? Porque hay cosas que no estoy pudiendo afectar. A mí me movió todo el terreno, hermano. Siempre te digo esto, yo no te voy a venir a hablar de ser el campeón de la vida y estar sentado a la diestra del Padre. Te hablo desde el proceso, porque si Dios a mí me está hablando de esto para ser sacudido, por consecuencia la iglesia tiene que recibir el mismo mensaje, porque Dios me dio autoridad sobre este lugar. No voy a esperar
a corregir todas las cosas para decirte lo que Dios está diciendo. Necesitamos entender que el Señor es muchísimo más. El Señor es muchísimo más. Necesitamos ser transformados. Eso tiene que revolucionarnos y llevar a vivir diferentes. No aceptar jamás la derrota como opción o aceptar las obras del infierno. Mi casa tiene que ser transformada por el poder de Cristo que está en mí. Mi barrio va a ser transformado. Mi ciudad va a ser transformada. Mi país va a ser transformada. Hoy tengo que decidir quitar de mí todo lo que el infierno ha sembrado, toda habladuría que el infierno ha sembrado, toda murmuración que el infierno ha sembrado, todo lo que el infierno ha puesto en mis pensamientos y en mi corazón, yo lo tengo que arrancar de mí. Tuvimos mucho tiempo en las congregaciones hermanos que vienen y murmuran de otro hermano, del pastor, del líder, del que sea. Hermano, eso acarrea maldición si yo lo escucho. Yo no tengo ni el permiso de Dios para hablar mal del presidente, porque la Biblia dice que toda autoridad fue dispuesta por Dios. Yo no tengo la habilitación de parte de Dios para hablar mal del presidente siquiera. Imagínense de alguien que Dios puso para gobernar o para poner como autoridad sobre la iglesia. Yo no puedo hablar de un hermano. No puedo hablar de un líder, no puedo hablar de un pastor. No porque sean los más poderosos y sean las estrellas del lugar. Porque yo estoy acarreando maldición sobre mí. Si yo maldigo a los pastores que Dios puso sobre una congregación, estoy maldiciendo a la congregación. ¿Me entiende la gravedad del asunto? No tiene que ver con el pastor, porque hermano, el hombre se va a equivocar siempre. Estamos llenos de errores y contando. Pero yo tengo que, cuando yo escucho algo, tengo que decir, no, hermano, perdóname, pero yo no voy a escuchar eso. Porque eso me maldice. Yo tengo que escuchar lo que edifica de parte de Dios. Anoche vinieron jóvenes nuevos también, y tuvimos como hora y tanto conversando de las cosas del Señor, y verdaderamente pudimos ser edificados. Escuchando pudimos ser edificados. Vimos gente que tiene hambre del Señor, que tiene hambre de conocer, que tiene hambre de saber. Esa es la iglesia que necesitamos. Esa es la generación que se tiene que levantar después de nosotros. Ese es el camino que le tenemos que dejar a los que vienen detrás. ¿Cómo los jóvenes van a venir al Señor si nosotros estamos renegando de la vida, esperando que Cristo vuelva o que nos lleve o que haga algo con nosotros porque no damos más? ¿De qué Cristo estamos hablando? Probablemente hay partes de Cristo que no estamos conociendo, porque mi Biblia cuenta otra cosa distinta. Si Jesús vino a darme ejemplo de cómo tienen que ser las cosas, hermano, Pablo era apedreado y lo sacaban como muerto afuera, y se levantaba y volvía a predicar el evangelio porque entendía que había gentiles que tenían que ser afectados. Él entendía que su presencia en ese lugar cambiaba la atmósfera. Él entendía que donde él esté, aunque esté apresado, habiendo sido apaleado, azotado y todo, sabía que si él adoraba al Señor en medio de una cárcel donde los excrementos de las cárceles le caían en la cabeza, él adoraba al Señor. Ese lugar era transformado y hasta el carcelero se convirtió. Pablo no le hizo la oración de fe, no le predicó nada, no le dijo nada, solo adoró al Señor y esa atmósfera cambió. Sácate el chip del Cristo que conociste hasta hoy. Tenemos que ir por más. Tenemos que ir por más. Su misericordia se renueva cada mañana. Él hace nuevas las cosas todos los días. Yo me tengo que desafiar en este tiempo y decir, esto que sé de Dios no es nada todavía. Yo tengo que saber más. Yo tengo que saber más. Si hay un endemoniado delante mío, se tiene que liberar en el nombre de Jesús, porque Cristo está dentro mío. Si hay un enfermo delante mío, el enfermo tiene que ser sanado porque Cristo está dentro mío. Yo necesito meterme en más. Hay gente que Dios la va a llevar a ayunar, que la va a llevar a meterse con el Señor. Hermano, lo que escuches de parte de Dios, anda y hacelo y no dudes. Que el Señor gobierne sobre nuestras vidas y que comencemos a afectar esta nación. Basta de evangelio barato que no funciona, que no sirve para nada. Seamos una iglesia que manifieste la luz de Cristo y que manifieste a Cristo.
Cristo. Desafiate en este tiempo, enojate con el infierno, enojate con la realidad de hoy y levantate en el nombre de Jesús para que el Señor se manifieste. ¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta mañana? Santo eres Jesús, te bendecimos, Padre. Vamos a reclamar en el nombre de Jesús todo lo que nos fue robado por mucho tiempo. Ponete de pie en esta mañana. Gracias, Jesús.